Por la noche, sonámbulo entré en el dormitorio de la hermana mayor Sonrisa y pasé toda la noche acariciando sus muslos con medias negras, así que solo quiero sacrificarme y casarme con ella. Pero cuando revisé a escondidas las cámaras, descubrí que fue ella quien me abrazó mientras dormía, y su expresión era muy placentera. Resulta que la hermana mayor Sonrisa tiene un grave trastorno de hambre de piel. Siente molestia y ansiedad ante el contacto de otros, pero conmigo no solo no le molesta, sino que siente una especie de satisfacción. Sin embargo, durante el día en la escuela finge no conocerme y mantiene su actitud fría e indiferente. Pero en cuanto llega la noche, se cuela en mi habitación y me besa con ganas. De repente me quedo atónito. En este momento, no es otra persona, sino la Sonrisa de la Universidad de Beichen, Baininibin. ¿Cómo es que estoy aquí? Viniste sonámbulo. Por razones de seguridad no te desperté, dijo Baininibin con frialdad. Parecía no importarle, pero yo me sentí un poco avergonzado. Lo siento. Te he causado problemas, hermana mayor. Me voy. Justo cuando iba a irme. Ella me detuvo inesperadamente. Quédate a desayunar. Como si temiera que yo malinterpretara. Baininibin añadió con naturalidad. Compré demasiado desayuno. Me quedé aturdido por un momento. Como estudiante de primer año, no era la primera vez que veía a Baininibin. En la ceremonia de apertura, Baininibin, como hermana mayor de tercer año, subió al escenario a dar un discurso. Su aparición dejó a todos asombrados. Sus rasgos finos no tenían ningún defecto. Unos ojos tan claros como el agua de un lago, y un cuerpo como el de una súcubo. Pero lo más atractivo era su aura pura y fría, sin contaminación mundana. Pero en este momento, inexplicablemente siento que esta hermana mayor, siempre tan fría como un hada, parece no querer que me vaya. Sacudo la cabeza rápidamente, dejo de imaginarme cosas. Al ver que Baininibin ya estaba sentada en la mesa comiendo por su cuenta, no me hago de rogar. Me siento frente a ella, comiendo y observando. Sin querer, veo que después de terminar de comer, cierra los ojos con una expresión de satisfacción, muy adorable. Ciertamente, las personas guapas son agradables a la vista de cualquier manera. Lo que no sé es que Baininibin, debido a su trastorno de hambre de piel, a menudo sufre síntomas de ansiedad y palpitaciones. Antes se adormecía con la comida, pero anoche encontró un método mejor. Después del desayuno, al ver que Baininibin recogía las bolsas de empaque y los envases de leche de soja de la mesa, me apresuré a decir, dámelos. Tiro la basura de paso. Justo cuando iba a tomar la bolsa de basura, mis dedos rozaron su mano sin querer. Las puntas de las orejas de Baininibin se enrojecieron al instante. Ella se esforzó por contener el impulso de pegárseme, pero yo no me di cuenta. Como resultado natural, solo vi que sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas y su respiración un poco entrecortada. No puedo evitar preocuparme. Hermana mayor, ¿estás bien? Vuelve en ti. Baininibin, como un conejo asustado, con un tono un poco agresivo, no pasa nada. Ver, necesito descansar. Al ver esto, me sentí un poco impotente. Entendí su actitud, después de todo, ella siempre es fría con todos. Además, ocupé la cama toda la noche. La hermana mayor seguramente no podía acostarse conmigo, así que no durmió bien y se enojó un poco. Yo mismo tengo mal sueño, no puedo descansar bien en el dormitorio, así que alquilo una habitación cerca de la escuela. También es conveniente para actualizar mi manga tranquilamente. Hasta que salí, me di cuenta de que Baininibin era mi vecina de enfrente. Pero nunca tuve oportunidad de encontrarme con ella. Al llegar a casa, justo después de darle comida a Xiaobai, de repente me di cuenta. Mi chaqueta todavía está en casa de la hermana mayor, pero pensándolo bien, ella ya debe estar descansando. Así que pensé en dejarlo para después. Acostado en la cama, planeé subir el manga a la isla, de lo contrario esos fans volverán a quejarse. Efectivamente, apenas abrí la aplicación, vi que la sección de comentarios ya estaba discutiendo. Este perdedor no se habrá tirado al río porque no puede conquistar a la diosa, ¿verdad? No es solo un desamor. Llora un poco y ya. Tu tristeza es lo de menos. Sería malo si afecta las actualizaciones. Me hizo reír de rabia. Como fan veterano. Básicamente todos saben que tengo una exnovia a la que perseguí durante 3 años. Y también suelen sacar este tema. Sienten que no valió la pena para mí. Anteriormente, al subir el manga a la plataforma, inesperadamente gané el cariño de muchas personas. Con muchos fans, casi se convirtió en mi trabajo secundario. Ocasionalmente acepto algunos anuncios, apenas se considera libertad financiera. Mi exnovia Lin Yue también sabe esto. Desde que su familia tuvo problemas, básicamente pagué su matrícula. Pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a gastar sin control, e incluso, cuando no había suficiente dinero, en secreto, tomó mi teléfono para aceptar anuncios, y no le importaba en absoluto que los comerciantes tuvieran malas prácticas. Claramente se estaba metiendo en problemas. Al ver que a Lin Yue no le importaba, me enfadé en ese momento. Cada vez me decepcionaba más de ella, hasta que ayer nos separamos definitivamente. Subí los borradores guardados. Dejé de pensar en eso, empecé a dibujar manga de nuevo. Después de terminar varios días de borradores. Sin darme cuenta, ya era de noche. Al parar, me di cuenta de que tenía mucha hambre. Mientras esperaba la comida para llevar, en la burbuja verde, invencible gran tiranosaurio,
De repente envió un mensaje. La actualización de hoy fue increíble. Pero acabo de ver la sección de comentarios, ¿estás bien? Además, envió un lindo emoji de anime para consolarme. Ella es una de mis primeras seguidoras. Después de familiarizarnos, intercambiamos contactos. Respondí el mensaje, claro que no pasa nada. Justo acababa de dibujar unas cuantas similares, y le envié una historieta más como avance. Pero ella no respondió, quizás se había dormido. En ese momento sonó el timbre. Llegó bastante rápido, en pocos minutos. Fui rápidamente a abrir la puerta. Sin embargo, al ver quién era, me quedé perplejo. Hermana Sue. ¿Algo importante? Baininibin parecía recién despertada, aún llevaba puesta una camisón. Pero sus ojos estaban entrecerrados, mirada borrosa. Y al instante siguiente, bajo mi mirada atónita, se lanzó hacia mí. La senpai Xiaowa en realidad. ¿Me besó? Mi cerebro se quedó en blanco al instante. El cuerpo de Baininibin se apretó contra mí. Se colgó de mí por completo. Después de besarme, empezó a restregarse contra mi pecho. En ese momento, el repartidor llegó con mi comida y dijo. Al verme abrazando a una chica bonita en la puerta esperando el pedido, se quedó sin palabras y con lágrimas en los ojos. Hermano, la vida del trabajador también cuenta. Yo, avergonzado, quería que el suelo me tragara. Tomé la comida rápidamente, con la intención de meter a Baininibin en la habitación primero, pero apenas di 2 pasos. La hermana Sue, que antes se aferraba a mí, me empujó de repente. Bostezó. Y en su rostro apareció esa conocida expresión de satisfacción. Se fue a su casa por su cuenta. De vuelta en la habitación, ya estaba desconcertado. Todavía podía oler la fragancia que desprendía Xiaowa cuando se acercó. Ni siquiera el plato de arroz con pata de cerdo que tenía delante me parecía apetitoso. Hasta el día siguiente en clase, seguía aturdido. Mirando a mi buen amigo Jiten Chen, le pregunté con curiosidad, ¿tengo un amigo? Bueno, ella estaba esperando su pedido de comida, cuando de repente Xiaowa llamó a la puerta. La vio y le dio un beso en los labios, luego se fue como si nada. ¿Qué crees que quiso decir Xiaowa? Al oír esto, Jiten Chen se dio una palmada en el muslo. Malo. Pregunté rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Acaso viste una película picante anoche y soñaste? Jiten Chen se burló directamente. Me quedé sin palabras al instante. Este tipo no me cree en absoluto. Pero también es cierto. Pensarlo es imposible. Incluso en el futuro, probablemente no tendré mucho más contacto con la hermana Sue. Sin embargo, no esperaba que nos viéramos de nuevo pronto. Originalmente, era una cena de grupo para celebrar el cumpleaños de un senpai. No ir no era buena opción. No tenía elección, porque Lindue insistió en unirse a este club de actuación al inicio del semestre. Yo, resignado, también me inscribí. La dirección era un restaurante cerca de la escuela. Planeaba tomar una bicicleta compartida. El tiempo estaba justo, pero no esperaba que en el camino no me encontrara ni una sola bicicleta eléctrica compartida. Viendo que iba a llegar tarde, de repente vi a una chica montada en una moto eléctrica cerca de la entrada de la escuela. Y su dirección era justo la del restaurante. Como soy un poco caradura, corrí tras ella. Le grité, hermana, ¿puedes llevarme un tramo? Sin embargo, cuando ella se giró, me quedé atónito. Baininibin se volvió. Me miró con gran frialdad y no respondió. Por un momento me sentí incómodo. Si hubiera sabido que la que iba delante era la senpai Xiaowa, seguro no habría corrido como un idiota. ¿Cómo iba ella a llevar a un chico que no conocía? Pero entonces Baininibin habló de repente. Sube. Di la dirección. Restaurante de Sichuan de la familia Laosi. Al oír eso, me senté rápidamente en el asiento trasero, ya que la hermana Sue había aceptado. ¿Qué estaba esperando? Baininibin llevaba una chaqueta de punto ajustada. Yo iba sentado atrás. Y podía ver claramente la curva ceñida de su cintura. Me forcé a mantener la calma. De repente recordé algo y pregunté, hermana Sue. Parece que dejé mi chaqueta en tu casa. Baininibin guardó silencio un buen rato, y luego respondió con tono un poco forzado. Ah, sí, no la he visto, qué extraño. Pero si la hermana Sue decía que no la había visto, seguro que no la había visto. Sin embargo, al recordar el beso, dudé un buen rato, pero al final decidí preguntar claramente, hermana Sue. ¿Recuerdas lo de anoche? ¿Qué cosa? Baininibin también parecía confundida. Al ver su expresión, su tono no parecía fingido. El poco valor que había reunido se desvaneció al instante. ¿Será también por el sonambulismo? Las chicas son más sensibles, mejor no mencionarlo. Justo cuando pensaba eso, Baininibin detuvo la moto. Me di cuenta de que habíamos llegado al destino. Me rasqué la cabeza, gracias, hermana Sue. No esperaba que Baininibin solo asintiera en silencio, y luego entró primero al restaurante. Yo iba a seguirla. Cuando en ese momento, detrás de mí sonó la voz de una chica. Al oír esa voz, ni siquiera me di la vuelta y apresuré el paso para entrar en la tienda. Pensando en alejarme de ella, no esperaba que la voz de Lin Yue se hiciera más fuerte al verme esquivarla. Lin Yue sintió una oleada de resentimiento y no pudo contener las lágrimas, pero ya había visto este truco muchas veces. Antes, ver llorar a Lin Yue me dolía, pero ahora solo me irrita. Hermana mayor. ¡Qué fastidio eres! No pude evitar quejarme. ¿Qué tienes para llorar?
¿Qué pasa? ¿Otra vez sin dinero? Nunca pensé en pedirle que devuelva lo que le di antes. Pero tampoco le daré ni un centavo más a esta mujer. No soy masoquista. No voy a hacer de idiota. Lin Yue, al ser confrontada así, se quedó sin palabras. Ese dinero, ya lo gastó en bolsos, y ahora su hermano necesita pagar la matrícula. Su dinero no le alcanza. Heu Yu, deja de fingir. Hace un rato vi claramente que llegaste en la moto de una chica. Ella puso cara de pobrecita abandonada. Al ver eso, le dije la verdad directamente. Sí, vine en el coche de Bai Ningbin. Al oír eso, Lin Yue se puso verde de la rabia. ¿Y encima vienes en el coche de la flor de la risa? ¿Quién te crees que eres? Sin ganas de seguir discutiendo con ella, entré directamente. Cuando entré al salón privado, entendí por qué Bai Ningbin me había traído hasta aquí. Resulta que los dos veníamos a la misma fiesta. Casi vuelvo a hacerme ilusiones. Me di una bofetada mental, esa es la flor de la risa. ¿En qué estaba pensando? Los chicos presentes tampoco esperaban que llegara la flor de la risa. Al ver a Bai Ningbin, el ambiente se animó de inmediato. Hermana mayor, déjeme servirle un vaso de agua. Espera, este vaso no parece muy limpio, déjame escaldarlo con agua caliente primero. Bai Ningbin, sentada en el centro, parecía ya acostumbrada a esta situación, rechazándolos con cortesía y firmeza. Bai Ningbin era vicepresidenta del club de actuación, pero en 3 años de universidad nunca había participado en ninguna actividad organizada por el club. Una situación como esta era la primera vez. Fan Yuan, el presidente del club, también estaba desconcertado. Pero pensándolo bien, supuso que había venido por su cumpleaños. Sonriendo, dijo, Ninibin, de verdad no esperaba que vinieras. Bai Ninibin notó que Fan Yuan se acercaba y frunció el ceño sin querer, además de moverse instintivamente hacia un lado. No quería tener contacto físico con nadie. Esa sensación de ansiedad e incomodidad volvió a surgir. Bai Ninibin se arrepintió en ese momento, pensando, ¿por qué había venido a esta fiesta tan aburrida? Si no hubiera visto la foto de los asistentes a la cena, no se habría molestado en venir. Fan Yuan seguía hablando por su cuenta, pero Bai Ninibin parecía haber bloqueado su voz, sin intención de prestarle atención. Al ver eso, Fan Yuan se sintió un poco incómodo y rápidamente le sirvió una copa de vino de frutas. Ninibin, bébetelo. Bai Ninibin lo miró fríamente. En ese momento realmente necesitaba comer algo para calmar su cuerpo inquieto, pero al ver la copa que él había tocado, sacudió la cabeza. Sin embargo, pronto notó algo. De repente preguntó, ¿qué tienes en la mano? Yo estaba a punto de meter la pajita en mi té con leche. Al oír su pregunta, parpadeé, té con leche de taro y boba. Con poco hielo. Este te lo compré justo antes de entrar, cuando Lin Yue no paraba de molestarme. Lo vi por casualidad. Bai Ninibin siguió preguntando, ¿está bueno? Asentí, pero al ver que Bai Ninibin seguía mirándome, como si entendiera algo, le pregunté, hermana Risa, ¿quieres probar? Sí, solo lo pregunté por cortesía, no esperaba que Bai Ninibin aceptara. Por un momento, todo se quedó en silencio. La cara de Fan Yuan se puso muy fea, pero Bai Ningbin parecía no importarle. Tomó el té con leche y empezó a saborearlo tranquilamente. Parecía que nunca antes había bebido té con leche. Después del primer sorbo, sus ojos se iluminaron al instante. Me quedé ligeramente atónito, qué adorable. Parece un gatito. En ese momento, casi todos los miembros del club habían llegado. Aunque se suponía que era una cena del club, en realidad era la fiesta de cumpleaños de Fan Yuan. Su discurso personal de 10 minutos. Me estaba dando dolor de cabeza. Saqué el móvil para ver los mensajes. Dabaolon me había respondido recién por la mañana. Gracias por tu esfuerzo, tengo clase a las 8. Le pregunté casualmente, ¿tú también eres universitario? Pero en ese momento, en la barra de notificaciones del móvil de Bai Ningbin también apareció un mensaje. Ella respondió sin expresión, sí, y yo seguí preguntando. ¿En qué universidad estudias? Inesperadamente, respondió al instante, Universidad de Beichen. Al ver eso, me sorprendió gratamente, colega, somos de la misma universidad. Eres mi fan desde hace tantos años. Algún día te invito a un trago. En ese momento, Bai Ningbin de repente tembló y el móvil se le cayó sobre la mesa. Al oír el ruido, Fan Yuan corrió como un lacayo. Ningbin, ¿estás bien? Mirando las orejas ligeramente sonrojadas de Bai Ningbin, sentí una extraña diversión y bajé la vista para mirar mi teléfono. Descubrí que Dabaolon no respondía mensajes de nuevo, quizás estaba ocupado, así que no le di importancia. Aprovechando que todos estaban bebiendo animadamente, me escabullí y miré aburrido las estrellas en el cielo. Gracias por el té con leche. De repente, una voz sonó detrás de mí. Me di la vuelta. Bai Ningbin aún tenía el rostro frío, como si no hubiera sido ella quien habló. Sonreí. Es solo un té con leche, no te preocupes. Pero Bai Ningbin me miró seriamente. No me gusta deber favores. Te llevaré a casa. Eso no estaría bien. Pensé para mis adentros, ya vine en el coche de la hermana Sue, y ahora pedirle que me lleve a casa. ¡Qué vergüenza! No importa, total vivimos juntos. Dicho esto, Bai Ningbin caminó hacia el scooter eléctrico.
Vivimos juntos, pensé. Dicho así, parecía correcto. Me senté obedientemente en el asiento trasero. Durante todo el camino, ninguno habló. Baininibin ya era muy fría de por sí. Tampoco iniciaba conversación. Pero de repente, el scooter pasó por un reductor de velocidad. Sin reaccionar a tiempo, instintivamente abracé la cintura de Baininibin. Cuando volví en mí, solté rápido la mano. Lo siento, hermana Sue. No reaccioné a tiempo. Sin embargo, Baininibin estaba muy tranquila, como si no le importara. No pasa nada. Pero en ese momento, la aparentemente fría hermana mayor tenía su mente llena de pensamientos como subtítulos voladores. Su palma está tan caliente, igual que esa noche. ¿Por qué no seguir fría? ¿Todavía quiero más? Justo cuando me relajé, al segundo siguiente. Mi trasero se levantó del asiento otra vez, y sin control agarré la cintura delgada de Baininibin. Me apresuré a disculparme. Disculpa, hermana Sue, yo. No volverá a pasar. Curiosamente, nunca había notado tantos reductores en este camino. No lo había notado. Baininibin esbozó una sonrisa, y ese vacío en su interior. Había sido calmado varias veces últimamente. Luego dijo con indiferencia, si no te mantienes firme, puedes agarrarte de mi cintura. ¿Cómo va a ser? Rehusé directamente. No hace falta, hermana Sue, estoy bien. Al oír esto, el tono de Baininibin se volvió mucho más frío, incluso con un toque de decepción. Pero por suerte, después de eso no encontramos más reductores. Estacionó el scooter. Entramos al ascensor uno tras otro. Gracias, hermana Sue, por llevarme a casa. Fue de paso. Dijo con mucha calma. Miré el delicado rostro de Baininibin y recordé cuando llegué a la escuela. Siempre oía que Baininibin era fría y distante, no solo por su apariencia. Pero ahora parecía diferente a los rumores, al menos en mi opinión. La hermana Sue es ingenua y adorable. Cuando llegamos a la puerta, estaba a punto de entrar a casa. De repente, Baininibin habló. Mi tubería de agua está rota. ¿Puedes ayudarme a arreglarla? Asentí. Desde pequeño, mi madre me hacía destapar inodoros o limpiar ventanas. Arreglar tuberías no era problema. Llegué a su habitación y revisé cuidadosamente. Pronto vi que la entrada de agua goteaba. Así que corté el agua, quité la válvula, me arremangué y la apreté. En menos de 5 minutos, estaba listo. Listo, hermana Sue. Baininibin no esperaba que fuera tan rápido. Por un momento se puso nerviosa, pero de repente notó que, por haber arreglado la tubería, mi camisa estaba mojada, mostrando vagamente mis abdominales. En ese momento, sintió como si miles de hormigas le recorrieran el cuerpo. ¿Estás mojado? Te seco. Antes de que pudiera rechazar, Baininibin ya tenía una toalla rosada. Empezó a secarme, pero más que secar, sería más preciso decir acariciar. Sintiendo la palma de la hermana mayor acariciándome una y otra vez, me puse muy nervioso. Mi corazón latía con fuerza, pero Baininibin en realidad se contenía con todas sus fuerzas. De lo contrario, al siguiente segundo se lanzaría sobre mí. Aunque por su trastorno, estar con otros la ponía nerviosa y asustada. Pero frente a mí no sentía rechazo, sino que quería más. Viendo a Baininibin aturdida, rápidamente sujeté su mano. Hermana Sue, ¿estás bien? Al reaccionar, la expresión de Baininibin se volvió fría de repente. Está bien. Vuelve a tu casa. Parpadeé sin entender nada. Hace un segundo aún se preocupaba por mí, y al siguiente me echa. A mí no me importa. Pero me preocupa que, con el tiempo, la hermana mayor termine con esquizofrenia. Hasta que salí por la puerta. Baininibin apretó el puño y al fin lo soltó, dejando escapar un suspiro de alivio. De repente recordó algo, abrió el armario y dentro vio colgada una chaqueta vaquera de hombre que no iba con su estilo. La sacó. Como impulsada por algo, enterró la cabeza en la prenda, pero aún sentía que no era suficiente. Al darse cuenta de lo que hacía, Baininibin, sonrojada, puso la chaqueta junto a la almohada y se obligó a no tocarla. Yo, en casa, encendí el ordenador para dibujar, pero la imagen no dejaba de aparecer en mi mente. El rostro sonrojado de Baininibin. No podía dibujar, no era culpa mía pensar demasiado. Sobre todo porque la reacción de Baininibin era demasiado extraña. La sensación. Como si estuviera poseída, incluso podría decir que me había devorado. Hoy no tenía ánimos para actualizar. Así que pedí el día libre. En ese momento, el móvil vibró varias veces. Había varios mensajes sin leer en el grupo del dormitorio. Un montón de gente me etiquetó. Lao Geu. Mira lo que he capturado. Con curiosidad, abrí la imagen. Lo entendí al instante. El lugar era la entrada de la universidad. Las dos personas en la foto eran Lin Yue y Fan Yuan. Tenían un gesto íntimo. Fan Yuan parecía borracho. Zhang Xiao la sostenía, con una sonrisa en la cara. En los siguientes mensajes. Eran palabras de consuelo para mí. Respondí directamente, hermanos. Ya lo superé hace tiempo, no me duele. Pero, sin saber por qué, sentía una inquietud extraña. Este Fan Yuan es demasiado desgraciado. Por un lado persigue ruidosamente a Baininibin, y por otro coquetea con otras mujeres. La hermana mayor es tan ingenua, ¿qué pasará si la engañan? Como vecino. Creo que es necesario advertirle sutilmente. Pero al recordar que ni siquiera tengo su contacto, me eché atrás.
En fin, no somos cercanos. Me levanté de la cama de un salto. Saqué el spray de defensa personal de la mesilla. Los chicos también corremos peligro fuera. Al abrir la puerta, allí estaba Baininibin en pijama. Al verla, tuve un mal presentimiento. Y así fue. Al segundo siguiente, ella se pegó a mí de nuevo. Alzó la cabeza. Su mirada se iluminó al ver mis labios. Intenté apartarla. Pero no sé de dónde sacaba tanta fuerza una chica, no lograba quitármela de encima, como si quisiera pegarse a mí. Durante el proceso, incluso sentí que la hermana mayor estaba absorbiendo algo de energía, porque notaba claramente. Cuando Baininibin me soltó, tenía una expresión muy feliz, la misma que cuando toma té con leche. Luego se fue a su casa sin más. Mirando la puerta cerrada, me sentí aturdido. Abrí el navegador y escribí 3 palabras: sonambulismo. La última vez no estaba seguro, pero esta vez, con lo que vi, lo confirmé. Solo que, cuando pensaba en descansar, acostado en la cama, tenía la sensación de oír llamar a la puerta. No dormí bien toda la noche. Al día siguiente, al salir, justo me encontré con la hermana mayor en la puerta. Baininibin se sorprendió. ¿No dormiste bien? Sonreí resignado. Parecía que no recordaba nada. Incluso pensé que el sonambulismo de la hermana mayor era tan intenso que en unos días más yo acabaría con neurosis. Pero hoy Baininibin estaba de un humor inusualmente bueno. Curiosamente, estos 2 días sentía su cuerpo extrañamente lleno de energía. Lo pensó. Quizás era por el chico de enfrente, pero aún le intrigaba, solo con una chaqueta y unos segundos de contacto. ¿Tenía tanto poder? ¿Entonces abrazarlo sería aún más placentero? Pensando esto, Baininibin sonrió y dijo: acuéstate temprano, es bueno para la salud. Yo no podía quejarme, quería decir. No duermo por tu culpa, pero asentí obedientemente. De acuerdo, hermana mayor. Al ver esto, Baininibin asintió satisfecha y se preparó para correr por la mañana en la urbanización. Para mi sorpresa, también la seguí. Oye, hermana mayor, ¿estás enferma? Al darme cuenta de mi error, me apresuré a explicar: no. Quería decir, ¿has tenido estrés últimamente? Anoche estuve leyendo información. Y decía que el sonambulismo ocasional puede deberse a presión mental. Baininibin comenzó a examinar seriamente a este chico. Rasgos finos y guapos, alrededor de 1,8 metros, vestía ropa de moda. En teoría, debería ser un don Juan, pero yo sentía que en sus ojos había una claridad ingenua. ¿Por qué eres tan desordenado? ¿Te gustó? Como la vigilancia de una chica popular. Él tuvo que preguntar claramente. No me gusta. Rápidamente lo negué. No quería que me vieran como un perro faldero como Fan Yuan. Al oírlo, Baininibin me miró sorprendida. Aunque no quería admitirlo, cada vez que este chico se acercaba a ella, el campo magnético a su alrededor parecía volverse más agradable. Entonces, ¿por qué me preguntas si he estado bajo presión últimamente? Lo pensé. Fue el profesor de psicología de la universidad. Nos pidió que investigáramos el estado mental de las personas a nuestro alrededor. Así que, no te pregunto a ti, compañera. Al oírlo, Baininibin asintió. Mi estado mental es excelente. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a correr. Sin embargo, tras mi recordatorio, Baininibin de repente recordó que hacía tiempo que no iba al hospital para un chequeo. Salí temprano, llegué a la escuela a las 7:30, y de paso compré algunos bollos en la calle. Planeaba llevarlos al dormitorio para mis hijos. Por la tarde, sin clases, regresé al dormitorio. Jiten Chen sonrió pícaramente y me dio una palmada en el hombro. Yo ya pasé por eso, sé que los que hacen transiciones rápidas no lo soportan. Si quieres llorar, llora. El hombro de papá siempre está para ti. Dijo eso y sin más sacó su teléfono. Me metió en un nuevo grupo. ¿Qué es esto? Al verlo, me sentí un poco impotente. De verdad había perdido la esperanza en Lin Yue, ya no me importaba. En el grupo, incluyéndome, éramos 4 personas. Los otros 2 tenían fotos de perfil de chicas. La miré con desconcierto. ¿Qué grupo es este? Jiten Chen sonrió. Son chicas que conocí recientemente, del departamento de danza de primer año. Son elegantes y bonitas. Vamos a cenar juntos por la tarde. Al oírlo, negué con la mano. No iré. En realidad no estoy triste, solo que Jiten Chen malinterpretó. Además, no me gusta conocer gente con ese tipo de intenciones. Siempre se siente raro. Al ver esto, Jiten Chen empezó a aconsejarme con insistencia. Solo es para conocerse y hacer amigos. ¿Y si no vienes conmigo? ¿Qué hago si me quedo en blanco solo? Resulta que necesitaba un acompañante. Al final, tuve que aceptar a regañadientes. Pronto llegamos a una barbacoa y olla caliente en la zona universitaria, económica y barata. Cuando llegamos, las 2 chicas ya estaban esperando en sus asientos. Pedimos varios platos de carne para asar. Empezamos a hablar de nuestros intereses, pero como Jiten Chen estaba muy animado en la conversación, no necesité ayudar a buscar temas. Me quedé en silencio asando la carne. Mientras divagaba, la chica de enfrente, Zhong Xiaotin, me miró y preguntó: guapo, ¿qué hobbies tienes normalmente? Comer, dormir y jugar videojuegos. Dije al azar. Para mi sorpresa, al oírlo, Zhong Xiaotin parpadeó con sus grandes ojos. Apuesto a que eres cáncer, ¿verdad? Me quedé atónito.
¿Cómo lo sabía? Al ver mi reacción, Zhong Xiaotin se dio cuenta de que había acertado y dijo con un tono un poco coqueto. Mi prima es Escorpio, tú eres Cáncer, son el complemento perfecto. ¿Qué te parece si te la presento? Lo siento, no agrego desconocidos. Negué con la cabeza. Al ver esto, Giten Chen me tiró del brazo rápidamente. Y susurró, ¿estás tonto? Una chica guapa y no la agregas. ¿Cómo sabes que es guapa? ¿Y si es fea? Me molestó un poco esa actitud. De agregar amigos al azar. Me negué firmemente. Y Zhong Xiaotin. Claramente había escuchado nuestra conversación. Mi prima es definitivamente una gran belleza. En toda Beichen, nadie la supera. ¿Nadie la supera? Por muy guapa que sea, ¿puede ser más que la compañera mayor? Pensé para mis adentros. En ese momento, Giten Chen directamente sacó mi teléfono de mi bolsillo. Escaneó mi cara, luego abrió rápidamente el código QR, y junto con Zhong Xiaotin, completó la operación de agregar amigo. Cuando reaccioné, descubrí que alguien llamado Duerme a las 9 en punto ya había aparecido en mi lista de amigos. Y además me había enviado un signo de interrogación. Al verlo, Zhong Xiaotin se alegró muchísimo. Tomó su teléfono y empezó a enviar mensajes. Misión cumplida, ¿qué tal? Duerme a las 9 en punto respondió. Bien. Y luego envió una transferencia de 1000 yuanes. Zhong Xiaotin aceptó el dinero rápidamente. Y luego preguntó con curiosidad, prima, ¿acaso te gusta? Sabía que su prima nunca había aceptado ninguna declaración de amor de ningún chico. Mientras tanto, al otro lado, en la cafetería, Bai Ninibin miraba su teléfono distraídamente. Revisó una y otra vez su cuenta de WeChat, y descubrió un hecho impactante. Resulta que el pequeño bloguero de cómics que seguía con su cuenta secundaria era yo, el ídolo que siempre había admirado. Resulta que era ese chico de primer año que vivía justo enfrente. Bai Ninibin cambió a la cuenta de Big Tyrannosaurus y abrió la ventana de chat conmigo. La conversación entre los dos aún estaba estancada en la invitación que él le había hecho para beber juntos. En ese momento, ella no le había respondido porque se había asustado, debido a su problema de piel hambrienta. Ella rechazaba todo contacto social, pero en el fondo, anhelaba tener a alguien que la entendiera. Al comenzar su primer año de universidad, se topó con mi cómic y me agregó como amiga. Los dos solían hablar de cosas cotidianas, pero nunca se preguntaban sobre su privacidad. Ella disfrutaba de esa relación. Oculta y adictiva, le permitía despojarse de su capa de frialdad y ser realmente Bai Ninibin. Pero ahora, le preocupaba en secreto, ¿y si él descubre su verdadera identidad? ¿Acaso se distanciaría de ella? Al pensar en esto, Bai Ninibin se sentía muy frustrada. ¿Por qué de repente había querido agregarlo como amigo? En el fondo, todo era culpa de Zhong Xiaotin. Ir a comer barbacoa, y encima con ese chico. Incluso le envió un vídeo especialmente. Si lo hubiera sabido, no lo habría agregado, solo habría comido. Bai Ninibin lanzaba miradas furtivas de vez en cuando. En realidad, ya lo había visto cuando él habló. Pero elegí no responder. No podía evitarlo, no me interesaban las chicas que conocía a través de múltiples presentaciones. En otras palabras, tenía un cierto puritanismo mental. Incluso pensaba eliminar a Duerme a las 9 en punto en unos días. Después de terminar la barbacoa, pasamos la tarde jugando. Miré la hora. Ya no era temprano, y al día siguiente tenía clase a las 8. Pensé en la mañana. La comida para el perro de Xiao Bai era suficiente, así que decidí pasar la noche en el dormitorio. Estaba tumbado en la cama del dormitorio, mirando el teléfono. Al abrirlo, vi un mensaje no leído de Duerme a las 9 en punto, enviado hace 10 minutos. Duerme a las 9 en punto, ¿eres tú? Si no respondía. Parecería descortés. Estudiante de primer año de la Universidad del Norte, GUU. No esperaba que, justo después de enviar el mensaje, apareciera la otra persona está escribiendo, en la parte superior de la pantalla de chat. Esperé medio minuto. La otra persona seguía sin enviar nada, y las palabras la otra persona está escribiendo, aparecían y desaparecían. Miré fijamente la pantalla hasta casi quedarme dormido. 15 minutos después, Duerme a las 9 en punto finalmente envió un mensaje. Solo una palabra. Me sentí un poco impotente. Según la lógica normal. ¿No debería presentarse también en ese momento? Esta prima de Zhong Xiaotin era realmente un bicho raro, así que decidí no responder más. Me fui a dormir directamente. Por otro lado, Bai Ninibin miraba fijamente la página de chat conmigo. Se quedó atónita. ¿Tan frío? ¿Acaso Zhong Xiaotin no le había dicho que ella era una chica hermosa y con buen cuerpo? Pero luego pensó, si él se mostrara entusiasmado solo porque ella era la belleza del campus. Quizás ella tampoco sería feliz. Bai Ninibin se consoló a sí misma y comenzó a tararear una canción de buen humor. Dejó el teléfono y fue al dormitorio para lavar la ropa que se había cambiado hoy. Pero entre la pila de ropa había una chaqueta vaquera de hombre. Bai Ninibin la sacó por separado. El olor relajante que tenía casi había desaparecido. Casi nada. Al pensarlo, volvió a sentir picazón por todo el cuerpo. En su mente aparecieron imágenes de las veces anteriores en que había tenido contacto con chicos. No podía dejarse llevar así. ¿Acaso desear ser tocada por alguien, especialmente por un hombre, era parte de su personaje como Bai Ninibin?
Sin embargo, 5 minutos después, Baining Bean estaba frente a mi puerta, con una chaqueta vaquera en la mano. Solo venía a devolver la chaqueta, sí, exactamente. Si él preguntaba, diría que la encontró mientras ordenaba cosas. Pensando así, Baining Bean llamó a la puerta. No hubo respuesta. ¿Acaso no oyó? Llamó varias veces más. Esta vez, del otro lado de la puerta hubo movimiento. Sin saber por qué, Baining Bean se puso un poco nerviosa. Pero después de esperar un rato, lo que llegó fueron unos ladridos de perro, seguidos del sonido de un perrito arañando la puerta sin parar, como si quisiera salir. Baining Bean frunció ligeramente sus cejas. ¿Este tipo no vuelve tan tarde y además deja al perrito solo en casa? De repente, recordó la primera vez que se conocieron, cuando yo estaba borracho y sonámbulo entré por error a su habitación. ¿Acaso hoy también había ido a beber? Era demasiado. Al oír al perrito quejándose en la habitación, Baining Bean sintió mucha lástima por él. Aunque en apariencia era fría, en realidad le encantaban los animales, especialmente los perros. Aunque no tenía paciencia ni deseo de acercarse a las personas, con los perros era diferente. Perrito, quédate solo en casa tranquilamente. La hermana se va, dijo en voz baja y suave. No haber logrado lo que quería hacer hizo que Baining Bean se sintiera incómoda por todo el cuerpo, sin energía. Al volver a su habitación, se acurrucó en la cama y se cubrió la cara con la chaqueta. Pero el olor no podía compararse con el contacto real. Comparar el contacto físico. Ella quiere abrazar. Baining Bean toma su teléfono. Cambia a la cuenta de Gran Tiranosaurio y abre mis mensajes. ¿Estás ahí? Baining Bean quería preguntar por qué no había vuelto a casa, pero después de media hora, no recibió respuesta. Arrojó el teléfono a un lado. Los hombres no son de fiar. ¿Y que si tengo hambre de piel? ¿Había soportado tantos años así, acaso iba a temer una noche? Enfadada, se preparó para dormir. Pero esa noche, Baining Bean apenas durmió bien, mirándose las ojeras en el espejo. Ella nunca le había dado mucha importancia a su apariencia. Ahora sentía más curiosidad, aunque el día anterior habíamos tenido unos segundos de contacto. No sintió nada más allá de que su calidad de sueño había mejorado un poco. Pero ayer, por no verme, apenas durmió en toda la noche. Durante años se había contenido, sin querer convertirse en esclava de su cuerpo. Pero desde que aparecí, ese equilibrio parecía roto. Así que Baining Bean decidió ir hoy al hospital para un chequeo. Mientras tanto, después de terminar mis clases de la mañana, volví a casa para dormir la siesta. Justo cuando iba a abrir la puerta de enfrente también se abrió. Sonreí y saludé, hola, compañera. Pero Baining Bean me lanzó una mirada muy fría y se fue sin decir una palabra. Mi sonrisa se congeló en el rostro. Al entrar a mi habitación, me pregunté, de la noche a la mañana, ¿por qué la compañera se había vuelto tan fría? Apenas el día anterior habíamos hablado, sin llegar a reír y bromear. Al menos manteníamos una conversación normal. Creí que me tenía en buena consideración. Además, noté claramente que su rostro no tenía buen color, como si no hubiera dormido bien. De repente pensé en algo, ayer yo no estaba, ¿le habría vuelto a dar el sonambulismo? ¿No me habría encontrado? No sé por qué, pero tenía muchas ganas de saber si Baining Bean me había estado buscando de nuevo. Así que abrí la grabación de la cámara de la entrada y la adelanté directamente a las 2 o 3 de la madrugada. Todavía no aparecía Baining Bean. Sentí una decepción indescriptible, pero descubrí un patrón. Cada vez que Baining Bean tenía un episodio de sonambulismo, al día siguiente lucía muy bien, en cambio, cuando no lo tenía, al día siguiente parecía no haber dormido. ¿Sería un beneficio del sonambulismo? No pude evitar sentirme perplejo. Justo cuando iba a salir del vídeo, vi de repente a Baining Bean acercarse en la grabación, sosteniendo incluso mi chaqueta vaquera. No es posible, ella dijo que no la había visto. En la grabación, Baining Bean parecía muy angustiada. Llamó a la puerta varias veces, pero al oír los ladridos de Xiao Bai, la tranquilizó con mucha dulzura antes de irse decepcionada. En ese momento, me arrepentí profundamente de haber salido ayer. Si no, no habría vuelto tan tarde al dormitorio y no me habría perdido su visita. Volví a revisar los mensajes y descubrí que Gran Tiranosaurio me había enviado uno alrededor de las 11 de la noche anterior. ¿Estás ahí? Le respondí, lo siento, lo vi justo ahora. ¿Pasa algo? Es que desde que entré en la universidad, mi WeChat se llenó de grupos de clase. Tanto que muchas veces no veo los mensajes de inmediato. Que Gran Tiranosaurio me escribiera tan tarde. ¿Sería por algo importante? Pensé un momento, decidí esperar su respuesta. Dejé el teléfono a un lado, pero hasta que terminé de dibujar mi cómic del día y cogí el móvil. Él seguía sin responder. Me pareció extraño, como mi fan más fiel. Desde hacía tiempo, cada vez que publicaba una obra nueva, me escribía enseguida. Pero hoy era muy raro. Nos conocíamos en línea desde hacía años, apenas podíamos considerarnos amigos. Podía sentir que Gran Tiranosaurio debía ser una persona muy tímida. Alguien así seguramente tenía pocos amigos en la vida real. Si realmente le ocurriera algo, probablemente nadie lo sabría. Al pensarlo, con la idea de ayudar si podía, le hice una llamada de voz directa, pero nadie contestó durante un buen rato. Le envié un mensaje, ¿por qué no contestas? ¿Te pasa algo?
Mientras tanto, al otro lado, Bai Ninibin estaba sentada en la consulta de psicología, mirando nerviosamente al médico frente a ella. «Profesor Yu, ¿ha mejorado mi condición?» Yu ya era considerada una psicóloga de primer nivel. Bai Ninibin confiaba mucho en ella. Yu ya se ajustó las gafas y con total seriedad, dijo. «Ninibin, recuerdo haberte dicho que debes aceptarte tal como eres ahora». Bai Ninibin sintió un nudo amargo en el pecho, se mordió el labio y no dijo nada. Aparentemente orgullosa. En el fondo era extremadamente insegura. Solo frente a unas pocas personas podía quitarse la máscara de frialdad. La doctora Yu ya era una de esas pocas. Al ver el rostro triste de la hermosa joven, Yu ya suspiró casi imperceptiblemente. Conocía la historia de Bai Ninibin, sus padres habían fallecido cuando ella era pequeña. Desde pequeña vivió en casa de su tío y su tía, y la sensación de ser una carga no era agradable. Bajo la influencia de este entorno, Bai Ninibin desarrolló una personalidad contradictoria, fría por fuera y cálida por dentro, con una apariencia orgullosa pero una autoestima baja en realidad. Sin embargo, debido a su anhelo de intimidad, también padecía el síndrome de hambre de piel. ¿Cómo no iba a provocar compasión una chica así? Yuya la aconsejó con ternura. Ninibin, no debes reprimirte en exceso. Muchas veces, eso puede tener el efecto contrario. Bai Ninibin bajó la cabeza, como si quisiera decir algo pero dudara. Doctora Yu. En realidad, conocí a un chico. Al oír esto, Yuya levantó una ceja, un poco sorprendida. Era la primera vez que Bai Ninibin mencionaba a otra persona de forma voluntaria frente a ella, y además, a un hombre. Bai Ninibin continuó. Descubrí que parece que no me molesta su contacto. Incluso me resulta un poco adictivo. Por supuesto, no dijo esta frase en voz alta. Yuya miró seriamente a la chica que tenía enfrente, con el rostro ligeramente sonrojado. Que una diosa fría y distante. No rechace el contacto de un chico, ese chico debe ser muy especial. Sigo manteniendo lo mismo. No te reprimas. En cuanto a con quién contactar, aunque sea tu doctora. No tengo derecho a decidir por ti. Cuando Bai Ninibin salió de la consulta de la psicóloga, el cielo ya se había oscurecido. El atardecer es el momento en que uno se siente más solo. Bai Ninibin respiró hondo. Es raro ver un atardecer tan hermoso, pero no tengo a nadie con quien compartirlo. De repente pensó en alguien. Así que abrió la aplicación de mensajes, cambió a la cuenta del gran tiranosaurio, y de inmediato vio varias llamadas perdidas y mensajes. Pero como había estado charlando con la doctora Yu todo el tiempo, no había respondido a ninguno. Bai Ninibin miró fijamente tantos mensajes, un poco aturdida. Y su corazón se llenó de una sensación diferente. Así que esto es que alguien se preocupe por uno. No parece tan malo. Sin darse cuenta, una leve sonrisa apareció en su rostro, para que él no se preocupara más por ella. Se apresuró a responder, no pasa nada, lo siento. Tuve algo que hacer por la tarde y no lo vi. Y en cuanto vi el mensaje, ¿qué pasó? ¿Necesitas mi ayuda para algo? Bai Ninibin, mientras esperaba el autobús, miraba fijamente la pantalla. Está bien, pero después de pensarlo, lo borró. Decidió intentar contactar con él también. Así que escribió, más o menos, solo que pasó algo un poco desagradable. Después de enviarlo, apagó el teléfono nerviosamente, preocupándose por la respuesta de él. Volvió a abrir el teléfono y vio que él no había respondido. Frunció ligeramente el ceño, ¿por qué tan lento? No esperaba que al segundo siguiente saltara una llamada. Al verlo, el rostro de Bai Ninibin se calentó al instante. ¿Responder o no? Mientras dudaba, su cuerpo ya había reaccionado. Mi voz salió del auricular, amigo, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Bai Ninibin tragó saliva nerviosamente, preocupada de que al hablar revelara su identidad. Está claro que el tonto del otro lado pensaba que era un chico. Yo, por otro lado, no estaba nervioso. Los extrovertidos son así, se toman confianza rápido. Hermano, ¿puedes oírme? Si no coges el teléfono, voy a tener que llamar a la policía. Estaba esperando a que él hablara, pero al mirar el teléfono, vi 3 mensajes no leídos. Puedo oírte. Es solo que he estado de mal humor últimamente, por eso no he mirado el móvil. Al ver esto, lo entendí. Los introvertidos son así. Así que empecé a consolarla. Vivir se basa en 2 palabras, actitud. Los dos estuvieron conversando de un lado a otro hasta que llegó el autobús. Gran Tiranosaurio respondió. Mucho mejor, gracias. Entre hermanos sobran las palabras. Sonreí y no le di importancia. Bai Ninibin volvió a enviar un mensaje, voy a subir al autobús. Cuelgo primero. Pero él no colgó de inmediato, sino que esperó algo. Como mi madre es psicóloga, yo también me había vuelto sensible a las emociones. Después de pensarlo, dije. No cuelgues todavía, te acompaño en el autobús. Por cierto, ¿no hablamos la última vez de ir a cenar? ¿Qué tal si, cuando tengas tiempo, te invito a comer? Como blogger motivacional, me preocupo mucho por mis seguidores. Al oírme decir esto, a Bai Ninibin le tembló el corazón. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Pensó para sí misma. Y cuando se dio cuenta, ya había enviado esa frase. Porque somos amigos. Respondí con naturalidad, pero al pensarlo bien, de repente me pareció extraño. Y me apresuré a explicar, hermano, no malinterpretes. Mi orientación es normal.
Me gustan las chicas de piel blanca, guapas y con piernas largas. Bai Ninibin, en el autobús, contuvo la risa. Piel blanca, guapa, piernas largas. Ese es él. No pudo evitar alegrarse Bai Ninibin, porque su apariencia era demasiado llamativa. Por un momento, muchas miradas se posaron en él, solo que lo vieron tecleando en el móvil sin parar. De vez en cuando, una sonrisa radiante en su rostro. Parecía que ya tenía novio, dijo el otro. No malinterpretes, solo pregunto por curiosidad, al leer esta frase. Suspiré aliviado y luego no pude evitar quejarme, colega. Creo que eres un poco afeminado, y Bai Ninibin sonrió sin decir nada. ¿Así fue? Ambos guardaron silencio de común acuerdo. Durante todo el camino, él miraba el paisaje por la ventana. De vez en cuando llegaba a sus oídos el sonido de estoy corrigiendo al perro. Bai Ninibin cerró los ojos. Disfrutando en silencio ese momento, era uno de sus pocos momentos de tranquilidad. Pronto el autobús llegó a la parada. Bai Ninibin abrió los ojos, justo cuando yo también escuché el anuncio de voz, ¿has llegado a tu parada? Sí, gracias por hoy. ¿Cuelga tú? Supuse que ese tipo probablemente ya estaba de mejor humor, así que también colgué directamente. Al bajar del autobús, Bai Ninibin miró la página de chat, que mostraba una duración de llamada de 40 minutos. Era la primera vez que hablaba tanto tiempo con alguien, así que hizo una captura de pantalla. La guardó en el álbum. Quizás ni él mismo se dio cuenta de que, al mediodía, todavía tenía algún reparo con ese joven compañero, pero después de ver todas esas llamadas, ese malestar parecía haberse disipado por completo. Después de colgar con Gran Dragón furioso, estuve esperando en la puerta. De vez en cuando me asomaba a la mirilla espiando al otro lado. Qué extraño. ¿Por qué la señorita aún no ha vuelto? No podía evitar, al recordar la expresión tan fría que tenía antes de irse. Sentí un poco de inquietud, pero ya había anochecido. Y aún no veía aparecer a la señorita. ¿Acaso no volvería hoy? De repente, se oyeron pasos afuera. Mis ojos se iluminaron de inmediato, y entonces, agarrando la bolsa de basura que ya había preparado y llenado hasta el tope, abrí la puerta, y justo me encontré cara a cara con Bai Ninibin, que iba a entrar. ¡Qué coincidencia, señorita! Por los nervios. Mi voz temblaba al hablar. Bai Ninibin arqueó una ceja, no sé por qué, pero tuve la sensación de que me había estado esperando. Pero él seguía con el rostro algo frío y preguntó, ¿qué pasa? Nada, solo quería preguntarle si tenía basura que tirar. Según mi plan original, debía salir casualmente con la bolsa de basura y encontrarme con ella. Casualmente ella recordaría que mi chaqueta seguía en su casa y me la devolvería. ¿Por qué? Como un compañero considerado, debería darle una salida a la señorita. Bai Ninibin pensó un momento. Parecía que no había basura en casa, pero no tener basura no significaba que no se pudiera generar. Sí, tengo, dijo ella, y entró inmediatamente a la habitación. Buscó por mucho tiempo en casa, metió debajo de la cama, que nunca limpiaba, y los plásticos acumulados en el balcón que no había llevado a vender. Todo lo metió en una bolsa de basura. Unos 10 minutos después, vi a la señorita cargando un gran paquete de basura. Me sorprendí. ¿La señorita nunca limpia su casa? Por eso dicen en internet que para conocer a una chica, no mires lo limpia que va vestida, sino su habitación. Pero aún recordaba la habitación de Bai Ninibin, no solo limpia y ordenada, sino también con un buen aroma. Tomé la bolsa de basura de la señorita, y quise intentar recordarle que parecía haber olvidado algo. Por ejemplo, mi chaqueta. Pero al ver la expresión de la señorita, parecía que ni siquiera se acordaba de eso, y tampoco me atrevía a mencionarlo. No podía decir que había visto las cámaras, ¿verdad? Eso asustaría a la chica. Entonces me voy, justo cuando iba a irme. Bai Ninibin habló para explicar, me has ayudado a tirar la basura tantas veces, esto es mi agradecimiento. La verdadera razón solo la sabía Bai Ninibin en su interior. Gracias. Por consolarme y animarme, dijo en silencio para sí. Vaya. Me sentí un poco avergonzado. Gracias, señorita. Lo acepto. Después de tirar la basura y volver a casa, Fan Yanzhou miró el postre sobre la mesa y soltó una risa. Esto lo dio la señorita. Fan Yanzhou colocó el postre, eran 2 cajas de tarta de queso semi-madura. Normalmente no le gustaban los dulces, pensaba que comer demasiado empalagaba, pero esto lo había dado la señorita, tenía que comérselo todo. Sin embargo, antes de eso, quedaba una cosa por hacer, sacó su móvil, abrió la cámara y empezó a fotografiar las 2 cajas de postre. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, tomó fotos desde todos los ángulos. Al mirar el álbum, descubrió que había tomado más de 100 fotos. Escogió 3 que le parecieron mejores. Primero las envió al grupo de La Tentación de la Devolución, luego publicó un estado en Moments con un texto. Un pequeño postre, un corazón. Después de publicarlo, Fan Yanzhou volvió al grupo. Android, Nu Yuan Chen. Solo Inyuzi escribió, está en una relación, está en una relación. Fan Yanzhou frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Inmediatamente desmintió. No piensen mal, solo les estoy compartiendo los comentarios en el estado que acababa de publicar.
También preguntaban si estaba en una relación. Dios mío. El árbol de hierro ha florecido. Oh, 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 el pequeño postre la ha estado persiguiendo durante 3 años. Finalmente se la ha ganado. Fan Yanzhou estaba desconcertada, especialmente al ver este último comentario. Sintió una gran incomodidad. ¿Qué tiene que ver el postre que me dio la hermana mayor con Zhang Xiaoe? Para evitar más malentendidos, mejor lo borro. Fan Yanzhou apenas tocó eliminar. Pero sintió que no quería deshacerse de ello, así que lo cambió a privado, para que nadie más pudiera verlo. Fan Yanzhou dejó el teléfono y comenzó a disfrutar el postre que le había dado la hermana mayor. Con mucho cuidado, rasgó el empaque. Tomó una pieza con mucho cuidado y la puso suavemente en su boca. ¡Delicioso! Xiao Bai ya había corrido a su lado, sacando la lengua, con baba cayendo de la boca. Como si dijera, dame una probada rápido. Come tú tu comida de perro, no me la quites. Fan Yanzhou, como protegiendo su comida, tomó el postre y corrió a un lado, ignorando por completo a Xiao Bai. Con esa mirada lastimera, pero esto se lo había dado la hermana mayor, quería comérselo ella misma. Ni el perro, ni siquiera una persona podría quitárselo. Se comió 3 piezas seguidas. Guardó el resto en el refrigerador, justo cuando iba a lavarse y acostarse para terminar este día perfecto. Sonó el timbre de mi teléfono. Al mirar la llamada, vi que era camarada Yuya. Fan Yanzhou contestó. Mamá, ¿pasa algo? Pequeño bribón, te aviso. Ya llegué a Beichen. ¿Qué? ¿No dijiste que vendrías el domingo? ¿Cómo, no me esperas? ¿Otra vez necesitas una lección? Preguntó. Fan Yanzhou sonrió forzadamente. ¿Cómo podría ser? Es que me emocioné tanto al saber que venías. Es demasiada emoción. Llegué hoy al mediodía. ¿Cuál es la dirección de tu casa? Mañana iré a verte. Fan Yanzhou gimió por dentro. ¿Por qué mi vida es tan amarga? Mamá, mejor no vengas. ¿Qué hay de interesante aquí? Tú, ¿no habrás encontrado novia en la universidad y se fueron a vivir juntos? Al oír esto, Fan Yanzhou se asustó y se apresuró a explicar. ¿Cómo podría ser, mamá? ¿Acaso tu hijo es así? Deja de decir tonterías. Mándame la dirección. Colgó el teléfono. Fan Yanzhou, sin esperanza. Envió la dirección. Fan Yanzhou sintió que en solo media hora había experimentado las grandes alegrías y tristezas de la vida. Su pequeño corazón no podía soportarlo. Al día siguiente en clase, Fan Yanzhou estaba sumergida en el miedo de ser controlada por su madre. En su familia había un modelo típico de mujer fuerte y hombre débil. No era que su padre no tuviera capacidad, sino que en términos de personalidad, ella era más dominante. Y su padre disfrutaba mucho siendo controlado por su madre. Fan Yanzhou pensaba que el mundo es un gran BDSM. Por eso desde pequeña se puso una meta. No ser como su padre, tener miedo de su esposa. Compañera, ¿está Fan Yanzhou? Ella volvió en sí. Miró hacia la puerta y vio a Jian Qingxuan de pie afuera, erguida y elegante. Como una rosa roja, llamando la atención. Es la hermana Sue. Sin que ella misma lo notara, al ver a Jian Qingxuan, su rostro, antes amargo y abatido, se iluminó de inmediato. Corrió rápidamente como un perrito hacia su dueña. «Hermana Sue», preguntó rápidamente. «Hermana Sue, ¿te sientes mal? No es nada grave. Las chicas siempre tienen esos días. Por supuesto, estas palabras. Ella definitivamente no lo diría, solo que le duele el estómago». Al escuchar eso, Fan Yanzhou asintió pensativamente. «Todavía quiero decirte que ya se acerca la fiesta de Año Nuevo. Y el club quiere presentar un número. Si tienes alguna idea, dímela». «Oh, está bien». No le interesaba mucho, pero como era una tarea de la hermana Sue, tenía que tomarlo en serio. «Entonces me voy». Mirando la espalda de Xiaoba, que parecía algo débil, Fan Yanzhou sintió un poco de preocupación. «Vaya, tío. ¿Cuándo te liaste con Xiaoba?» En cuanto volvió a su asiento, Anzuo lo agarró. Y lo obligó a explicarse, o lo echaría del grupo. Fan Yanzhou no quería contarles a otros que él y Jian Qingxuan vivían frente a frente, así que dijo evasivamente, «Somos del mismo club». ¿No es normal conocerse? Y además, ¿qué es eso de liarse? La hermana Sue no es una chica con la que sea fácil liarse. Oye, te estás alterando, te estás alterando. Bromas aparte, Anzuo le dio una palmada en el hombro. Y le aconsejó, como alguien con más experiencia, «Hermano, tengo que recordarte que Jian Xiaohua es una flor de altura, de carácter orgulloso. Y desprende un aura fría por completo. A 50 metros de ella, ningún hombre puede acercarse. Muchos hijos de ricos en la escuela la persiguen, pero ella los ignora. Tú, mejor ni lo pienses». Al oír esto, Fan Yanzhou frunció el ceño y dijo, «La hermana Jian Sue tiene sus propias ideas. Lo que ella quiere es un sentimiento sincero, no dinero». Al verlo tan serio, Anzuo asintió y dejó de refutar. «Los ideales son muy bonitos. Pero la realidad es cruel. De hecho, en la vida real, hay innumerables personas que venden su alma por dinero. Quienes se mantienen fieles a sí mismos». Él siguió jugando videojuegos con chicas. Al ver que Fan Yanzhou todavía estaba molesto por lo que acababa de decir, lo abrazó de inmediato. «Bueno, cariño, me equivoqué. Te prometo que no volveré a hablar mal de tu diosa».
Lástima que el hermano C. Fan Yanzhou sonrió y lo apartó. En realidad, no se había enfadado de verdad. Pero Anzuo tenía razón en algo, Jiang Qinshuan es una flor de altura, y además perfecta. Y él, bueno, sí, le faltaba un poco para ser como Pen Yuyan. En cuanto terminaron las clases, Fan Yanzhou rechazó la invitación de sus compañeros de cuarto. Para ir juntos al comedor, tenía algo más importante que hacer. Al salir de la escuela, fue directo a la tienda de conveniencia. Cuando llegó a casa, se lavó las manos rápidamente. Abrió el tutorial con confianza, y luego se quedó en la cocina un poco perdido. ¿Qué se hace primero? No había remedio, después de tanto tiempo viviendo solo. Fan Yanzhou nunca había cocinado, no tenía esa habilidad. ¡Ay! Poco a poco, se movía muy lento, y al hacer el huevo escalfado. La primera vez se deshizo todo, la segunda tampoco cuajó, y solo hasta la cuarta lo logró. Luego, siguiendo el tutorial, puso los dátiles rojos y el jengibre en la olla, y cuando el agua hirvió, añadió azúcar moreno y el huevo. Perfecto, listo. Había buscado durante toda una clase, y en internet decía que si a una chica le duele la barriga, probablemente es que le vino la regla. Así que fue directo a Xiaonshu a buscar un tutorial. En Xiaonshu decía que si a una chica le duele la menstruación, los analgésicos funcionan. Fan Yanzhou descartó esa opción. De inmediato, los medicamentos son venenos en un 3%, y además crean dependencia. No son buenos para el cuerpo. Vio que una chica compartía que cada vez que le venía la regla, su novio le preparaba sopa de huevo con azúcar moreno, jengibre y dátiles. Y también incluía el tutorial. Así que Fan Yanzhou compró los ingredientes. La preparó rápidamente y la puso en un termo. Él mismo olió el contenido. No estaba mal. Fan Yanzhou arrancó una nota adhesiva con forma de osito y escribió una frase que pegó en el termo. Aprovechando que Xiaohua no había vuelto, abrió la puerta sigilosamente y dejó el termo en la entrada de Xiaohua. Al regresar a casa, el corazón todavía le latía con fuerza. Era la primera vez que le preparaba algo así a una chica. Incluso cuando antes perseguía a Zhang Xiaoe, y ella le lloraba por dolor de estómago. Él solo decía, bebe más agua caliente. Resulta que, cuando realmente encuentras a alguien a quien quieres de verdad, aprendes sin que te enseñen. Ella estaba pensando en eso. De repente se escucharon golpes en la puerta. Los ojos de Fan Yanzhou se iluminaron de inmediato. Él se calmó un poco. ¿Qué expresión es esa? ¿Tan decepcionado de ver a tu mamá? Ella se puso las zapatillas. Dejó los artículos de uso diario que acababa de comprar en el supermercado sobre la vitrina. Pasó por delante de Fan Yanzhou en la habitación. Incluso dio una vuelta para asegurarse de que no hubiera nadie más, y luego volvió a la sala de estar. Al ver que Fan Yanzhou seguía parado en la puerta, preguntó, ¿qué haces ahí pasmado? El termo todavía estaba en la puerta de la sonrisa, parecía que ella aún no había vuelto. Fan Yanzhou cerró la puerta. Mirando a su propia madre con cara de no poder más, mamá, ¿en serio viniste? Tan preocupado por la salud de la sonrisa de la hermana mayor, se olvidó de que hoy su madre iba a venir. Yuzai le lanzó una mirada de desagrado y se puso en modo tigresa, mira la ropa que tienes tirada por el sofá. ¿Y tus sábanas, otra vez hace medio mes que no las cambias? ¿Y Xiao Bai? ¿Otra vez no la bañaste? Fan Yanzhou sintió dolor de cabeza. Lo sabía. Su madre había venido a ponerlo en vereda. Juró que en el futuro tendría una esposa dulce y amable. Por su lado, Yuzai fue a la cocina y vio en el plato unos 2 o 3 huevos fritos que no tenían forma. Se giró hacia Fan Yanzhou, ¿no tienes nada que hacer y vienes a desperdiciar comida? Mierda. Eran los huevos que había estropeado cuando hizo la sopa de huevo con azúcar morena para la hermana mayor. Corrió enseguida. Dijo con tono adulador, mamá, es que quería cocinar algo por mi cuenta. Comer siempre comida para llevar no es bueno. Yuzai cogió a Xiao Bai para bañarla. Xiao Bai era muy lista. Normalmente odiaba bañarse, cada vez que Fan Yanzhou quería bañarla, se escondía debajo de la cama. Por más que la llamara, no salía. Pero ahora, debido a la autoridad de la camarada Yuzai, ni siquiera Xiao Bai se atrevía a desobedecer. Se quedaba tranquila en la bañera, mirándola con ojos lastimeros. Su dueño, Fan Yanzhou, no estaba mucho mejor. Acababa de meter su ropa en la lavadora y ahora estaba cambiando la funda del edredón. Todo el proceso lleno de resentimiento. Mamá, ¿cuándo te vas? No tienes corazón. Tu madre vino desde lejos a verte y ya tienes tanta prisa. ¿Para que me vaya? Fan Yanzhou no dijo nada. Bueno, también. Aunque su madre solía venir a Beichen por trabajo, era la primera vez que venía a verlo a él. ¿Acaso preocupaba a su madre? Aunque ahora ansiaba la libertad, unos días no parecían gran cosa. Después de cambiar las sábanas y las fundas, Fan Yanzhou sudó a mares. ¡Qué cansancio! Yuzai se rió de él, tu condición física como universitario deja mucho que mejorar. Si no, cuando tengas novia, te va a despreciar. A Fan Yanzhou se le subió el rubor al instante. Mamá, ¿qué dices? Ay, poner la funda del edredón. Es lo más fastidioso. Se dejó caer en el sofá, reflexionando sobre la vida. Por otro lado,
Jiang Qin-Xuan acababa de terminar con lo de su club y se disponía a ir a cenar con Song Hyang-ji. Oye, hoy te tomaste la molestia de ir personalmente a la clase, ¿no es divertido? Podrías haberlo anunciado directamente allí. Song Hyang-ji preguntó sin entender. Jiang Qin-Xuan dijo con indiferencia. Como vicesecretario general, no está mal ser un poco responsable, ¿no? Song Hyang-ji la miró como si viera un fantasma. Mira a la chica que tiene delante, hermana buena, pero no tenías que ir a cada clase a notificar personalmente. Con este día caminando, casi me muero del cansancio, dijo ella. Jiang Qin-Xuan también se sintió un poco avergonzada. Originalmente solo quería decírselo a esa persona, pero estaba confundida por su propio comportamiento. Entonces, como para demostrar algo, fue a decírselo a cada miembro del club. No digamos Song Hyang-ji, hasta ella casi se muere del cansancio, al pensar en lo que había hecho hoy. Jiang Qin-Xuan misma lo encontraba increíble. ¿Era esto algo que una sonrisa fría y distante como ella debía hacer? No voy a cenar. Voy a la residencia a dormir. Me voy a casa. Ya no tenía apetito. Además, estaba agotada. Tomó un taxi directo a casa. Media hora después. Jiang Qin-Xuan, con el cuerpo cansado, bajó del ascensor. A lo lejos, vio frente a la puerta de su casa algo colocado. ¿Qué es eso? Se acercó a mirar. Vio que era un termo. Jiang Qin-Xuan instintivamente miró hacia la puerta de enfrente. ¿Sería ella? En su corazón sintió una vaga expectativa. Jiang Qin-Xuan se agachó y pudo percibir vagamente un aroma a dátiles rojos. En el termo había una nota adhesiva, que decía: bebe mientras esté caliente. Estos días, cuídate del frío. No te resfríes. En la esquina inferior derecha hay una firma, un apuesto compañero menor. Jiang Qin-Xuan soltó una risita y luego sintió los ojos ligeramente irritados. Al entrar a casa, Jiang Qin-Xuan se lavó las manos y abrió la tapa del termo. Un aroma a sopa de jengibre y azúcar moreno la envolvió, y dentro había 2 huevos escalfados redondos. Era la primera vez que alguien le preparaba agua de azúcar moreno. Recordaba que antes, cuando Jiang Qin-Xuan tenía novio, cada vez que llegaba su periodo, se quejaba de que su novio solo decía bebe más agua caliente. En ese entonces no lo entendía. Ahora comprendió que el esfuerzo que una persona pone por otra se puede sentir. Pensando en esto, cogió una cuchara y probó. Estaba delicioso. ¿Por qué ella sabe hacerlo? ¿Suele hacerlo para otros? Jiang Qin-Xuan, que estaba sumergida en la felicidad. Al momento siguiente, se llenó de miedo, y luego se golpeó la cabeza con exasperación. Jiang Qin-Xuan, ¿cuándo empezaste a tener estas paranoias? Alguien se tomó la molestia de traerte este detalle, y tú todavía sospechas de él. ¿Qué hay de malo en eso? Más vale preguntarle directamente. ¿De qué sirve desgastarse por dentro? Después de tomarse el caldo, Jiang Qin-Xuan sintió que su cuerpo se calentaba, y el dolor en el vientre bajo disminuyó. ¡Qué efectivo! Después de lavar bien el termo, Jiang Qin-Xuan se preparó para devolverlo. Y de paso agradecerle. Al pasar frente al espejo, se detuvo. La mujer en el espejo, con un sencillo suéter de punto y pantalones acampanados, mostraba su figura curvilínea de manera impresionante. Debido a que acababa de beber la sopa de jengibre y dátiles, su rostro estaba sonrojado. Sus hermosos ojos llenos de emoción. Era una figura digna de una diosa. Sí, no está mal. Jiang Qin-Xuan sintió que no era suficiente, así que se recogió el pelo suelto en una cola de caballo alta. Así, su delicada cara de forma ovalada quedó completamente al descubierto. Perfecto. Jiang Qin-Xuan esbozó una sonrisa segura y tocó el timbre de la puerta de enfrente. Fan Yanzhou yacía en el sofá, casi dormido. Le había hecho sopa a Xiaohua. Luego limpió toda la casa. Sentía que todo su cuerpo estaba agotado. De repente, sonó el timbre. Fan Yanzhou, aún con la mente somnolienta, se levantó a abrir la puerta. Al ver a Xiaohua en ese instante, se quedó atónito. Compañera, probablemente porque acababa de despertar. Los mechones de pelo despeinados del chico estaban erguidos en ese momento. Bastante adorable. Gracias por la sopa. Ahora me siento mucho mejor. Así que era por eso. Fan Yanzhou sonrió con vergüenza. Es la primera vez que la hago. Tenía miedo de que no te gustara. Así que era la primera vez. La expresión de Jiang Qin-Xuan se suavizó un poco. ¿Cómo supiste que estaba con el periodo? Fan Yanzhou sonrió y explicó, dijiste que te dolía el estómago. Busqué en internet. En realidad era solo una suposición, que quizás fuera por eso. Sus palabras fueron como una corriente cálida que atravesó el corazón de Jiang Qin-Xuan. Gracias. De verdad, muchas gracias. Compañera, eres muy cortés, pensó Fan Yanzhou para sí mismo. Justo cuando pensaba si decir algo más, la voz de Yuya llegó desde el baño. Yanzhou, ¿quién es? Rayos. Su expresión cambió. Se había entretenido charlando con la compañera. Y se olvidó de que su madre todavía estaba en casa. Como el baño estaba un poco lejos de la entrada, Jiang Qin-Xuan no podía distinguir la voz, pero estaba segura de que quien hablaba era una mujer. ¿Había una mujer en su casa? Jiang Qin-Xuan bajó la mirada y vio un par de tacones negros en la entrada. En un instante, su rostro se enfrió un poco. Una sensación de agravio difícil de expresar se extendió en su corazón.
Miró al chico que estaba algo nervioso frente a ella. Sin saber por qué, se sintió mal. Dijo con mucha frialdad, no te molesto. Luego dejó el termo lavado en el suelo, se dio la vuelta, abrió la puerta y la cerró de golpe. Fan Yanzhou todavía no reaccionaba cuando escuchó los pasos de Yuya acercándose. ¿Quién era, hijo? Solo la vecina. Fan Yanzhou cerró la puerta rápidamente. Al girarse, vio a Yuya mirándolo fijamente. Esa sensación de hormigueo en el cuero cabelludo la había experimentado durante más de 10 años. Pequeño sinvergüenza. Incluso sin bajarte los pantalones, sé qué clase de pedo te tiras. Dime rápido. ¿Quién era? Tener una madre psicóloga era la peor pesadilla de su vida. Pero esta vez, realmente no mintió. La compañera Xiaohua. ¿No era simplemente su vecina? Solo que no sabía por qué, en su interior sentía un poco de culpa. Claramente no había nada entre él y la compañera. ¿Por qué, mamá? Realmente es Lin Yue. ¿Acaso vino a devolver algo? Para demostrar que no mentía. Fan Yanzhou agitó el termo que la compañera mayor acababa de dejar en el suelo frente a Yuya. Al ver esto, Yuya dijo a medias incrédula, ¿en serio? ¿Qué bien entonces? Mamá trajo algunos productos locales de Rongchen, se los llevaré, dijo. Y fue a buscar entre los paquetes que acababa de traer. Mamá, ya es tarde. La gente ya está a punto de descansar, las chicas rara vez trasnochan. ¿Chicas? ¿Tu vecina es mujer? Preguntó Yuya emocionada. Fan Yanzhou se golpeó la boca. ¡Rayos! Se me escapó. Su propia madre no es en vano psicóloga. Capaz de detectar rápidamente la información importante de la conversación. ¿Es bonita? Fan Yanzhou respondió seriamente, bonita, muy bonita. Nadie puede cuestionar la belleza de la compañera mayor. Ni siquiera su propia madre. Buen hijo, mamá esperará a que te gradúes. Y que pronto me des una nieta. Fan Yanzhou se quedó sin palabras. ¿De qué está hablando? Mamá, no digas tonterías. Chico travieso. ¿Todavía te haces? Dijo Yuya mientras ordenaba los paquetes. No creas que no me doy cuenta. ¿Acaso te gusta? Desde hace rato lo he notado. En cuanto cerraste la puerta. Se te enrojeció la cara, mirabas a todos lados y no podías evitar sonreír. Tu madre te conoce al derecho y al revés. Fan Yanzhou miró a su madre aterrado. ¡Qué miedo! Demasiado miedo. No es cierto. Puedo no afirmar nada, pero la boca siempre responde. Por cierto. Yuya recordó algo de repente. ¿Y Xiaoe? ¿Ya no la persigues? Fan Yanzhou no sabía cómo explicarle a su madre, así que dijo vagamente, hace tiempo que no nos contactamos. No es tan simple. Ella conocía bien el carácter de su hijo. Si él se empeñaba en algo, no se rendía hasta chocar contra un muro. Yuya observó los cambios faciales de Fan Yanzhou y solo dijo. En cuanto a esto, tú decides. Solo asegúrate de no fallarle a ninguna chica. Fan Yanzhou asintió seriamente, lo sé, mamá. Bueno. Me voy. Fan Yanzhou se sorprendió, ¿no te quedas aquí? Este lugar está tan desordenado como una perrera, ¿hay espacio para mí? Tampoco quiero molestarte. Los hijos grandes no se quedan en casa. Después de que Yuya se fue, Fan Yanzhou miró alrededor de su habitación. Estaba 100 veces más limpia que antes. Tenía razones para sospechar que su madre había venido solo para supervisar su limpieza. Después de lavarse y acostarse, en cuanto cerró los ojos, su mente se llenó del recuerdo de la compañera mayor cuando le dio el termo. Estaba bellísima. Como si fuera un hada. Al otro lado, en la puerta de enfrente, Bai Ningbin yacía en la cama. Si se miraba con atención, tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Maldito compañero menor. Compañero menor malvado, ¿cómo podía tratarla así? Cuando claramente había una chica en su casa. Y aún así la trataba con tanta consideración. ¿Por qué? Bai Ningbin sentía mucha frustración. Sin poder desahogarse, tomó su teléfono, abrió la conversación con Zhou Zhou y empezó a escribir frenéticamente. Malvado. Pero mientras escribía, tocó 2 veces el avatar de la otra persona por error. Toqué a Zhou Zhou y le dije papá. Al instante, asustada, tiró el teléfono. Cuando volvió a leer esa pequeña línea de texto, su rostro se sonrojó al instante. Pervertido. Minutos después, recibió un mensaje de la otra persona. Bai Ningbin se quedó en la cama. Se mordió el labio y dijo fríamente, toqué por error. ¿Cómo puedes tocar por error? Fan Yanzhou no le dio mucha importancia. Para ser sincero, si la otra persona no se lo hubiera recordado. Casi se olvida de que tenía a esa persona en su teléfono. Pensó. Que no era bueno tenerla así agregada, así que escribió, si no hay nada importante. Te eliminaré. Al leer esas palabras, Bai Ningbin frunció el ceño. Escribió rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Fan Yanzhou lo encontró extraño, así que respondió. Porque no nos conocemos. Una razón muy simple, pero Bai Ningbin se sintió muy incómoda. Siguió preguntando, ¿por qué tienes novia? La otra persona respondió de inmediato. No. Bai Ningbin apenas respiró aliviada, pero justo después. La otra persona envió otro mensaje, pero tengo a alguien que me gusta. Jiang Qinxuan miró fijamente esas palabras y las repitió en su mente varias veces, alguien que me gusta. ¿Quién es? Jiang Qinxuan se tocó el lugar donde estaba su corazón y sintió una punzada amarga. No podía describir esa sensación, era como si
Algo se estuviera escapando, quería atraparlo, pero se daba cuenta de que no podía. De repente, sintió que todo su cuerpo comenzaba a doler. Maldición. Su enfermedad había vuelto a aparecer. Qué mal se sentía. Jiang Qinxuan se acurrucó entre las sábanas. Se frotaba los brazos sin parar, intentando aliviar los síntomas, pero no servía de nada. Necesitaba que alguien la tocara, más precisamente, esa persona. Pero ella dijo que ya tenía a alguien que le gustaba. De repente, un sentimiento de injusticia indescriptible comenzó a crecer. Los ojos de Jiang Qinxuan se humedecieron. Sin darse cuenta, se quedó dormida. Mientras tanto, Fan Yanzhou, que no sabía nada de esto, al ver que la otra persona no respondía durante tanto tiempo, dejó de hablar y miró la frase que había enviado. Tengo a alguien que me gusta. Sin querer, soltó una risita. Ahora podía estar completamente segura. Le gustaba la senpai. No era el cariño de una amistad común, sino un amor romántico. Esta sensación le parecía muy emocionante, aunque antes le habían gustado otras personas. Nunca había sentido algo así, nerviosismo, emoción. Y sobre todo, felicidad. Sí, exactamente, felicidad. Resulta que el verdadero amor es simplemente pensar en esa persona y sentir el corazón increíblemente lleno. Fan Yanzhou incluso sintió que los primeros más de 10 años de su vida habían sido en vano. No podía dormir. Simplemente no podía dormir. Se revolcaba en la cama de un lado a otro. A veces pensaba en ir a despertar a Xiao Bai. Xiao Bai, tengo a alguien que me gusta. ¿Sabes quién es? Oh, no necesitas saberlo. Xiao Bai entrecerró los ojos, mirando con desprecio a su dueño que de repente se había vuelto loco. Al final, molesto, se levantó ladrando. Entonces la otra persona se fue. Fan Yanzhou pensó que iba a estar despierta hasta el amanecer. Pero a las 3 de la madrugada, volvió a oír los familiares golpes en la puerta. Fan Yanzhou dio un salto de carpa desde la cama. Es la senpai. Con un estado de ánimo completamente diferente al anterior, en ese momento, el corazoncito de Fan Yanzhou latía con fuerza. Rápidamente fue al espejo y se puso la armadura de batalla que había preparado. Una bata de seda negra, cambiando su conjunto de Doraemon. Un hombre maduro debe irradiar su encanto en todo momento, eso lo había aprendido en Xiaonshu. Fan Yanzhou llegó detrás de la puerta, tragó saliva nerviosamente y abrió la puerta. Vio a Jiang Qinxuan, como antes, de pie frente a ella, tiesa. Ya se había preparado para que la besaran de nuevo, pero esperó un rato y la chica frente a ella seguía sin moverse. ¿Qué está pasando? La senpai finalmente se movió, pero al momento siguiente levantó el brazo y le dio un puñetazo en el pecho a Fan Yanzhou. ¡Ay, duele! ¿Quién iba a pensar que una chica normalmente tan frágil tuviera tanta fuerza? ¡Qué poca fuerza!, dijo Fan Yanzhou entre dientes, aguantando el dolor. Es broma. Un hombre no debe quejarse del dolor fácilmente. Después del golpe, Jiang Qinxuan pareció más satisfecha. Y luego, como antes, se lanzó hacia el chico. Sus cuerpos se pegaron perfectamente, ajustados. Esta vez, la chica no besó directamente en la boca, sino que besó suavemente el cuello de Fan Yanzhou. ¿Mortal? De repente, ella se arrepintió un poco. Esto es como probar la resistencia de un cuadro. Intentó apartar a la chica pegada a ella, pero como antes, no importaba cuánto empujara. Al segundo siguiente la otra se enredaba de nuevo. Fan Yanzhou ya había pensado en rendirse, pero al instante siguiente, la senpai se estaba pasando, seguía moviéndose sin parar. ¿Quién podría soportar esto? No, agarró la mano de la chica, con el rostro completamente rojo. Hasta tartamudeaba al hablar. Senpai. No hagas esto. Realmente no podía resistir más. No sabía por qué, pero sentía que la senpai de hoy era diferente a antes. Muy dominante. Al notar la resistencia del chico, Jiang Qinxuan soltó un resoplido. Saca la mano, dijo, tarde o temprano serás mío. Y luego, se fue de nuevo. Después de toda esta actuación, Fan Yanzhou estaba bañado en sudor. La situación se estaba volviendo cada vez más absurda. Se dio una ducha. Sentada en la cabecera de la cama, sintió que no podía seguir permitiendo que la señora actuara así. ¿Cómo podía, por su propio capricho, permitir que el sonambulismo de la señora empeorara cada vez más? ¿No es un canalla? Pensando esto, Fan Yanzhou aún sentía que debía atacar la raíz del problema. Para sanar el sonambulismo de la señora, debía averiguar por qué ella sonámbula. Seguramente había algo que ella aún desconocía en todo esto. Sin embargo, considerando su relación con la señora, la chica de la sonrisa, el camino era largo y difícil. Ni siquiera tenía el contacto de la señora, solo eran vecinas. Pero, paso a paso, siempre hay una solución. Universidad de Beichen. El club de actuación. Falta poco para Año Nuevo, nuestro club tiene que presentar un número. Antes les pedí que pensaran en ideas. ¿Alguien tiene una buena propuesta? Chenao dijo, con los brazos cruzados. Mirando a los compañeros silenciosos. Dijo que todos pensaran bien, pero en realidad, a pocos les importaba. Después de todo, el club no es el consejo estudiantil. La mayoría se unió al club originalmente para ganar créditos. Por supuesto.
También había una minoría por interés personal, y Fan Yanzhou no entraba en ese grupo. Sin embargo, al pensar que era un encargo de la señor Xiaoba, después de regresar. Sí lo pensó un buen rato, pero hoy Xiaoba no vino a la actividad del club. Quizás estaba ocupada. Bajo la mirada de todos, levantó la mano. Chen Hao arqueó una ceja. ¿No es este el Junior que habló con Qin Xuan la última vez? ¿Junior? ¿Tienes alguna idea? Fan Yazhou expuso su idea. Creo que deberíamos hacer Cenicienta. Chen Hao frunció el ceño. ¿Motivo? ¿Quién no quiere un amor dulce? Especialmente los universitarios de hoy. Aunque la historia de Cenicienta es un cliché, creemos que, si le añadimos algo de innovación, seguirá siendo atractiva. No creas que Fan Yanzhou siempre es un desastre. Cuando tiene que dar ideas, aguanta bien. Sin embargo, apenas terminó de hablar, Chen Hao fue el primero en oponerse. No. Somos universitarios, algo tan infantil como Cenicienta, ¿cómo va a ser presentable? Junior, aún no entiendes bien lo que piensan los universitarios hoy. Debemos crear un número muy llamativo. ¿Saben qué es llamativo? JE, no voy a explicarlo aquí. En fin, los chicos deberían entenderme, dijo mientras mostraba una sonrisa muy obscena. Fan Yanzhou frunció el ceño. Mayor, mejor que todos votemos para decidir. Votar está bien. Yo también estoy de acuerdo. Hagamos una votación anónima. Cada uno prepare un papelito, un 1 para la propuesta del Junior Fan, un 2 para la del mayor. Los compañeros alrededor asintieron. Al ver esto, Chen Hao no dijo más. Mirando al Junior de aspecto inocente, se regodeaba interiormente. Como presidente del club de actuación y senior de tercer año, no creía que alguien no votara por él. El rango aplasta. Parece que este Junior aún no conoce la crueldad de la sociedad. 10 minutos después, todos entregaron los papelitos a Chen Hao. Chen Hao, lleno de confianza, abrió el primero. Al verlo, claramente decía 1. Accidente, seguro que fue un accidente. Rápidamente abrió el segundo. También era 1. Tosió un par de veces. Los abrió todos. Casi todos los papelitos tenían un 1. Su orgullo estaba un poco herido, y se sintió muy molesto. Mayor. ¿Cómo está? Fan Yanzhou preguntó con curiosidad, abriendo mucho los ojos. JE, parece que todos quieren apoyar al Junior Fan. La verdad, yo también creo que tu propuesta es excelente. Entonces, está decidido. La obra de nuestro club de actuación será. Entonces sería Cenicienta. Fan Yanzhou se rió alegremente, no esperaba que su idea realmente fuera aceptada. Chen Hao, con el ceño fruncido, dijo de nuevo. La obra está decidida, pero aún faltan actores. Quien quiera apuntarse, puede enviarme un mensaje privado. Dicho esto, se fue. Al verla marcharse, los miembros del club. Un compañero mayor se acercó a Fan Yanzhou y bromeó. Chico. Eres el gran salvador de nuestro club. Fan Yanzhou, desconcertado, preguntó, ¿qué quieres decir? Otra compañera mayor saltó de inmediato. Si no hubieras propuesto Cenicienta, el club habría quedado en ridículo. A Chen Hao le encanta organizar esos programas verdes y violentos, y se cree la más lista. Pensando que todos somos tan desinhibidos como ella. Exacto. En comparación con esas cosas, lo que anhelamos es el amor puro. La gente se dispersó. Fan Yanzhou también se disponía a irse, pero fue detenido. Al ver a la chica frente a él. Fan Yanzhou se sintió completamente resignado. Esta mujer no tiene fin. Fan Yanzhou. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Preguntó Zhang Xiaobe acusadoramente. No entendía. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre que antes le obedecía en todo? De la noche a la mañana. Parecía otra persona. Zhang Xiaobe, ¿nunca te han dicho que el mundo no gira a tu alrededor? Del mismo modo, yo tampoco puedo estar siempre pendiente de ti. ¿Entiendes? Al oír esto, Zhang Xiaobe abrió la boca sorprendida. Y soltó, ¿y por qué no deberías estar pendiente de mí? ¿Olvidaste cómo me tratabas antes? Me pagabas la matrícula, me comprabas el móvil. Maquillaje, todo lo que quería me lo comprabas. ¿Ya lo has olvidado todo? Fan Yanzhou soltó una risa fría, así que lo recuerdas todo. La gente es realmente extraña, cuando alguien te persigue, desprecias todas sus atenciones. Y ahora que esa persona ha recapacitado y ha decidido rendirse, tú no te acostumbras. Y te lanzas a por ella. En pocas palabras, solo hay una palabra. Miserable, punto. Un gran miedo invadió a Zhang Xiaobe, no sabía cómo habían llegado las cosas a este punto. Recordando el motivo de aquella pelea. Por primera vez bajó la cabeza y se explicó, solo acepté la proposición de Qian Shao. ¿Acaso eso está mal? Te juro que nunca hice nada con él. En ese momento, pensé que Qian Shao reservaría 2 habitaciones, pero resulta que dijo que últimamente era difícil encontrar hoteles y solo reservó una. Cuando estábamos en la cama. Qian Shao sí intentó acercarse, pero yo me negué. Creía que ella había sacrificado tanto por Fan Yanzhou, pero él seguía malinterpretándola e incluso se enfadaba. Realmente decepcionante. Me da igual, ya no me importan tus asuntos. Ahora hay alguien más importante que necesita mi atención. Fan Yanzhou. Te arrepentirás. Dicho esto, Zhang Xiaobe se fue corriendo, triste. Fan Yanzhou frunció los labios.
3 años, parece que Zhang Xiaobe realmente no la conoce. Nunca se arrepiente de las decisiones que toma, aunque sean equivocadas. Fan Yanzhou miró la hora, aún era temprano, y pensó en volver al dormitorio. A ver a su grupo de perros hijos. Pero al llegar, vio un montón de gente reunida a la entrada. ¿Qué pasa? Se acercó y vio que Lu Yuanchen y Anzuo también estaban allí. Así que les dio unas palmadas en el hombro. Hijos, ¿qué está pasando? Al verla llegar, ambos hicieron un gesto de silencio y señalaron el centro de la multitud. Fan Yanzhou se abrió paso con dificultad y se quedó completamente atónito. ¿No es esa Yuzi? Miró de nuevo y vio frente a ella una chica de aspecto furioso. De buen cuerpo y muy guapa, que le resultaba algo familiar. ¿Qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Laoin quiere romper con la chica. Pero la chica no es fácil de manejar. Ha montado un escándalo en la entrada del dormitorio, exige ver a Laoin. Y dice que quiere devolverle todos los regalos que él le dio durante el noviazgo. ¡Qué locura! Yo creo que Laoin se ha metido en un buen lío esta vez. Anzuo y Lu Yuanchen miraban la escena como si fuera un espectáculo. Fan Yanzhou seguía pensando. Fan Yanzhou y Lu Yuanchen miraban la escena como si fuera un espectáculo. Fan Yanzhou seguía pensando. Esta chica me resulta familiar. Siento que la he visto antes. Busca meticulosamente en su memoria. Ya sé quién es. Su voz no es baja. Todos a su alrededor la miran. Fan Yanzhou baja la cabeza al instante. No me ve, no me ve. ¿Quién es? Pregunta Anzhou en voz baja. Fan Yanzhou está a punto de decirlo. Pero al pensarlo mejor, se calla de inmediato. Esta chica parece llevarse bien con la compañera mayor. Si lo dice, podría perjudicarla. Cualquier cosa que involucre a la compañera mayor, debe ser cautelosa. Al ver que ella sigue en silencio, Anzhou la apresura, pequeño bastardo. A medio decir, ten cuidado que te maldigo, que te quedes sin sobres de condimento en tus fideos instantáneos. Fan Yanzhou parpadea. Rebote. Tú. Anzhou se queda sin palabras por su enfado. Mientras tanto, Yuzi mira con impaciencia a la mujer que tiene delante, que no para de discutir. Hermana, ¿no podemos separarnos en buenos términos? Xiongjianyi, con los ojos rojos, sonríe con sarcasmo. Espera a que te ponga en el muro de confesiones. Pero el chico muestra una cara de total indiferencia. Ella se encoge de hombros y dice, no me engañaste, ni tampoco. Durante la relación te hice gastar ni un centavo. Este chico es considerado guapo. Hermana, tampoco ha salido perdiendo, ¿verdad? Xiongjianyi se queda sin palabras por la furia. Todo lo que dice el chico es cierto, pero él no es fácil de engañar. Sí. Tienes razón en todo. Por eso hoy te devuelvo todos los regalos que me diste. Además, los gastos durante la relación, los he estado registrando. Te los transfiero todos. Yuzi lo mira incrédulo. Al ver que el otro saca una pequeña libreta de cuentas, casi se ríe de la ira. ¿Llevabas cuentas mientras salías conmigo? Si no, ¿qué? Preveo que algunos hombres, al terminar, digan que me aproveché. Yuzi asiente repetidamente, furioso. Bien, muy bien, nunca imaginé que él, Yuzi, también sería engañado algún día. Está bien, transfiere. A continuación, la chica saca un saco de tela y lo arroja frente a Yuzi. Toma, y esto también, devuélvetelo. Hecho esto, la chica se va sin mirar atrás. Yuzi se pone rojo de ira, con el color de un hígado de cerdo. Mirando el saco abultado a sus pies, lo carga sobre su hombro con el ceño fruncido, aparta a la multitud y sube al dormitorio. Al ver esto, Fan Yanzhou y los demás lo siguen de inmediato. Al entrar, Anzhou exclama de forma exagerada, Dios mío, Laoin. Si yo fuera mujer, me casaría contigo. Yuzi, con el ceño fruncido, mira las transferencias de decenas de miles de yuanes en su teléfono, y su expresión se oscurece aún más. Lu Yuanchen abre el saco. También se muestra muy impactado. Dentro no solo hay bolsos de edición limitada, sino también tacones altos. Lo más increíble es que hay ropa interior femenina. Oye, ¿hasta dónde llegaban? Y de encima. Vete, vete, dice Yuzi al escuchar eso. Y ata el saco de inmediato. Anzhou bromea, la vida de un hijo de familia rica. Mi sueño, ¿verdad, Zouzi? Termina de decir. Y se da cuenta de que se ha equivocado de persona. Este también es un hijo de familia rica. Desde que empezaron las clases, ya se conocen los detalles de cada uno. Aunque Fan Yanzhou suele ser discreta, la ropa que usa y las cosas que lleva son básicamente de marca. Una familia normal no podría permitírselo. Fan Yanzhou, alguien te busca en la entrada del dormitorio. La señora del dormitorio entra de repente y la llama. ¿Quién? Pregunta ella instintivamente. La señora la mira sonriendo, con acento de Henan, bueno. Ve y mira, ya sabrás. Funiki se arregla un poco. Fan Yanzhou baja llena de dudas. Y resulta que se encuentra con una persona inesperada, que además tiene en la mano un perfume YSL. Sin decir una palabra, se lo entrega, y en el proceso roza accidentalmente el dedo de la otra persona. Por favor, devuélveselo a ese hombre. Dile que Jian Yi olvidó devolverlo hace un momento. Al escuchar esto, Fan Yanzhou se queda atónita. Espera. ¿Cómo sabe la compañera mayor que ella y Laoin comparten dormitorio? Quizás al notar la confusión del chico.
Jianin Xuan tomó la iniciativa de explicar, justo ahora te estaba observando desde un lado, ¿no te diste cuenta? ¿Realmente no lo notó? Incluso se había parado en un lugar muy visible. Fan Yanzhou quería darse una bofetada, estaba tan distraído con Androide, que se dedicaron a cotillear y no se dieron cuenta de la presencia de la hermana mayor. ¡Qué desastre! ¿Acaso la hermana mayor tendrá una mala impresión de mí por esto? No es de extrañar que ella encontrara extraño que, siendo solo una pelea de novios, hubiera tanta gente alrededor mirando. Después de tanto, resulta que todos iban por Jian Xiaohua. ¿Yo? Quiso intentar explicarse, pero la chica de enfrente no le dio ninguna oportunidad. También es cierto, después de todo no soy alguien tan importante. Al pensar en aquellos tacones negros, se enfurecía. Ella también podía usar tacones, sus pies son bonitos. Seguro que se vería aún mejor con tacones puestos. Jianin Xuan soltó esas palabras. Y justo cuando se iba a ir, el chico la detuvo. Se miraron el uno al otro. Hasta que esa frase pareció un poco